Estar agradecidos con el Señor es una forma de abrir las bendiciones para nuestras vidas. Ciertamente no buscamos a Dios por interés, no lo buscamos por buscar las bendiciones o la provisión material, lo buscamos a Él por amor, porque a Él le agrada cuando un corazón sencillo, un corazón, como dice la palabra, contrito y humilde, busca de Él, busca de su rostro, busca de su amor, de su abrazo. Y eso es el mayor anhelo que tú y yo deberíamos tener en nuestro corazón, amarlo a Él por sobre todas las cosas. Hace un momento cantábamos este canto que está inspirado en la palabra del Señor, donde Job, después de haber sufrido, padecido tantas cosas, ¿verdad? Dice la palabra que todos sus bienes le fueron quitados, todas sus posesiones, y vaya que era rico Job, aún hasta sus hijos le fueron quitados. Y no conforme con esto, el enemigo todavía pidió más, ¿verdad?, de atentar en contra de la vida de Job, y tocó su cuerpo con una enfermedad que lo tenía dolido, realmente en una condición muy desastrosa. Pero dice la palabra del Señor que en ninguna de estas situaciones, ni en la primera parte donde tocó Satanás los bienes materiales, ni en la segunda cuando tocó su cuerpo con llagas, con enfermedades, dice la palabra del Señor que él nunca vio despropósito de Dios en esas situaciones que estaban aconteciendo. Y aun cuando Job luego de alguna manera cuestiona, ¿verdad?, qué es lo que estaba sucediendo, qué es lo que le estaba pasando, no entendía la situación, por qué estaban sucediendo estas cosas. Y dice la palabra del Señor que cuando se le presenta a Dios a él, ¿verdad?, le dice: ¿y dónde estabas tú cuando yo fundaba la tierra? Y le da una tremenda reprimenda. Entonces, imagínese eso, que Dios se enfrenta a Job y le dice inclusive una palabra muy fuerte, le dice: a ver, cíñete los lomos. Y empieza a contraargumentar lo que Job de alguna manera se estaba cuestionando, ¿verdad? Y entonces Job responde diciendo que ciertamente ahora te conozco, dice, porque antes yo te había conocido solo de oídas. Yo te conozco, dice en Job 42, versículo 2, dice: conozco que todo lo puedes y que no hay pensamiento que se esconda de ti. ¿Quién es el que oscurece el consejo sin entendimiento? Por tanto, yo hablaba lo que no entendía, cosas demasiado maravillosas para mí que yo no comprendía. Oye, dice Job, te ruego y hablaré, te preguntaré y tú me enseñarás, porque de oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven, por tanto me aborrezco y me arrepiento en polvo y ceniza. Y dice la palabra del Señor que entonces Dios quitó la aflicción de Job y le fueron restauradas todas las cosas que había perdido. Pero hermano, quiero que meditemos en que no es un requisito que aquello que nos es quitado nos sea devuelto de parte de Dios. Habrá cosas que Él nos va a quitar, que no van a volver jamás, pero en eso debemos demostrar y probar el amor que sentimos por Dios. Como Job lo hizo, dice que nunca vio despropósito en lo que sucedía, nunca levantó su voz en contra de Dios, nunca blasfemó, que era lo que le decían, ¿verdad? Nunca atentó en contra de Dios. Y por eso queda demostrado
que el verdadero amor que nosotros debemos de sentir por Dios no depende de las cosas materiales, no depende de la salud, no depende de situaciones terrenales, sino depende solamente del agradecimiento que tenemos por Él, por habernos salvado y rescatado de esta vida que iba directo a la muerte. Yo te invito a que reflexionemos en ello en esta mañana y nos acerquemos a Dios buscando de Él, no por lo que da, sino por lo que Él es, porque Él es nuestro amado, Él es nuestro Señor, aquel que se despojó de sí mismo y se encarnó para venir y habitar entre nosotros y entregar su vida sin pecado en perfecto sacrificio por nuestra salvación. Yo te invito en esta mañana que en tu corazón levantes una oración de agradecimiento al Señor. Gracias, amado. Gracias, Dios. Porque tú no tenías ninguna necesidad de nosotros, tú no tenías ninguna carencia de amor, ni de adoración, ni de reverencia, porque dice la palabra que los ángeles, toda tu creación te alaba y te adora, y tu Hijo te ama. Pero a ti te ha placido, Señor, crear al hombre, y no solamente crearlo, sino también destinarlo para pasar la eternidad junto a ti en perfecta comunión, adorándote por la eternidad, Señor. Y te damos gracias porque somos parte de ese pueblo escogido, de aquel pueblo que has llamado para estar delante de tu presencia, Señor. Inmerecidamente, Señor, hemos recibido de ti esta bendición, esta distinción, Señor, esta gracia y misericordia que nos concede, Señor, llegar hasta tu trono de gracia para estar delante de ti como ahora lo estamos, Señor. Oh, bendito Dios, te damos gracias, Señor. Gracias por tomarnos como parte de tu plan perfecto en esta tierra, Señor, junto con los santos y los redimidos, Señor, que aquí nos reunimos, y con aquellos que escucharán también esta grabación, Señor. Te damos gracias, Padre. Que tu Espíritu Santo que mora en nosotros, Señor, inunde nuestra mente y nuestro corazón, Señor, de tus pensamientos, de tus emociones, de tu palabra, Señor, para que no haya nada que estorbe, Señor, en aquello que tú deseas hablarnos el día de hoy. Que tu palabra, Señor, penetre hasta lo más profundo de nuestro ser, discierna, Señor, los pensamientos, separe, Señor, el alma del espíritu, Señor, y podamos captar, Señor, el mensaje de este día, aquel que servirá, Señor, para edificarnos, para instruirnos, para capacitarnos, Señor, y estar firmes, Padre, en el tiempo de necesidad, en el tiempo que sea conveniente ejercer esta palabra, Señor, que tú la traigas a memoria por medio de tu Espíritu Santo, Señor, que Él nos recuerde todas las palabras que tú nos has dicho, Señor, y nos has dejado impresas en tu santa palabra, Señor. Te damos gracias por ello, Padre, en el nombre precioso de Jesús. Amén. Amén. Gloria a Dios. Quiero que abra su Biblia, por favor, en Apocalipsis 12:4, y vamos a concluir el tema que iniciamos la semana pasada, en la cual estuvimos hablando acerca del enemigo, Satanás. Hoy vamos a concluir este tema dentro de los alcances que el tiempo nos permita. Ya le he dicho que son temas muy extensos, muy complejos, muy profundos, que no nos basta una hora, hora y media que estamos aquí sentados para poder entender
lo necesario, pero por eso damos gracias a Dios que a través de la semana podemos estar ahí aportando más conocimiento, más entendimiento de la Biblia con respecto a este tema. Y vamos a entonces ahora a concluir hablando acerca de los ángeles caídos o los demonios. Así es que abra su Biblia por favor en Apocalipsis 12, versículo 4, y aquí está hablando del dragón, que es Satanás, o como lo dice la Biblia, la serpiente antigua, y en el versículo 4 dice que su cola, la cola de este dragón o Satanás, dice que arrastró la tercera parte de las estrellas del cielo y las arrojó sobre la tierra. Y el dragón se paró frente a la mujer que estaba para dar a luz a fin de devorar a su hijo tan pronto como naciese. Entonces aquí entendemos que la tercera parte de los ángeles fueron arrastrados en la rebelión con Satanás y ahora ellos están aquí en la tierra. La Biblia nos narra que hay algunos ángeles que ya están en cadenas. Vaya conmigo por favor a Judas, al libro de Judas, y la Biblia ciertamente no aclara, Judas nada más tiene un capítulo, la Biblia no aclara exactamente cómo es esto, o quiénes son, o cuántos son, pero sí podemos entender por lo que dice la palabra que hay ángeles que ya están prisioneros. En Judas capítulo 1, versículo 6, por favor. Dice, y los ángeles que no guardaron su dignidad, sino que abandonaron su propia morada, siguiente, los ha guardado bajo oscuridad en prisiones eternas. Hay ángeles que ya están prisioneros y la Biblia no es detallada en cuál es la razón o quiénes o cuántos, solamente dice que hay algunos ángeles que abandonaron su morada y por lo tanto ellos ya están en prisiones, ellos ya están encadenados en estas prisiones de oscuridad esperando el juicio eterno que ya está destinado para ellos. Entonces, ¿qué entendemos con esto? Que aún la tercera parte de los ángeles creados por Dios, ya sabemos que todos fueron creados al mismo tiempo, los hizo perfectos, los hizo santos, digámoslo así, pero la tercera parte de ellos se rebelaron junto con Satanás y fueron arrojados a la tierra, fueron arrojados de la presencia del Señor y fueron arrojados a la tierra. Y esos son los que están ahora aquí, digámoslo así, algunos andan sueltos y otros están, como acabamos de leer en Judas 1:6, algunos están ya encadenados en prisiones de oscuridad. Lo que sí sabemos por la evidencia de la palabra del Señor es que estos demonios son, forman un ejército contrario a Dios y a sus ángeles santos y a nosotros como sus hijos. Es decir, los demonios están en contra de nosotros y Satanás que los gobierna, Satanás que los controla, de alguna manera tiene organizado ese ejército para buscar hacer daño a la humanidad. Por eso los demonios juegan un papel importante en el poder o en la eficacia, digámoslo así, del daño que Satanás hace sobre la tierra. Porque los demonios, como vamos a ver más adelante, tienen influencia en las personas e inclusive pueden llegar a poseer una persona. Un demonio puede entrar y ocupar el cuerpo de una persona y esta persona puede perder la conciencia, pierde el control de sí mismo y es dominado por un demonio. Inclusive la palabra del Señor nos dice que no nada más uno, sino que varios demonios pueden entrar a la vida de una persona. Por eso tenemos que distinguir que hay una diferencia entre lo que puede hacer un demonio a un cristiano, de lo que puede hacer un demonio o los demonios, digamos así, a un no cristiano. A un no cristiano puede, como ya lo dije, puede poseerlo, puede dominarlo, puede gobernarlo,
puede influirlo y puede estar de alguna manera dictando sus pensamientos, dictando sus emociones, y entonces esa persona no cristiana va a estar influenciado o inclusive puede estar poseído por un demonio. Pero, ¿qué hay de los cristianos? Tal vez ustedes se preguntarán, ¿un cristiano puede ser poseído por un demonio? Un verdadero cristiano no puede ser poseído por un demonio. No puede poseer un demonio ni Satanás a un verdadero cristiano. Vaya conmigo a 2 de Corintios capítulo 6. 2 de Corintios capítulo 6. Y vamos a leer en el capítulo 6, el versículo 14. Dice así la palabra del Señor, 2 de Corintios 6, 14. No te unas en yugo desigual con los incrédulos. Es una recomendación, es una exhortación, es un mandato, veámoslo así, es una obligación, ¿verdad? Al final, cada quien es, tiene la voluntad de hacer lo que desea, pero una exhortación de Dios es que no nos unamos en yugo desigual con los incrédulos, que no tengamos comunión. No es que rechacemos a todos los incrédulos, no hagamos nada con ellos, sí, tenemos que, sobre todo, por ejemplo, los empresarios, los trabajadores, tener contacto, hacer negocios, ¿verdad? Relaciones de ese tipo, pero no un yugo, como dice aquí, cuando tienen algo que los une y que tiene una comunión, que participan de lo mismo en el sentido espiritual, porque dice, ¿qué compañerismo tiene la justicia con la injusticia? ¿Y qué comunión la luz con las tinieblas? ¿Y qué concordia Cristo con Belial? Belial, ya lo vimos, es un nombre que se le da también a Satanás. ¿O qué parte el creyente con el incrédulo? ¿Y qué acuerdo hay entre el templo de Dios y los ídolos? Porque ustedes son el templo del Dios viviente. Y luego dice ahí, como Dios dijo, citando el libro de Levítico, me parece, dice, habitaré y andaré entre ellos y seré su Dios y ellos serán mi pueblo, por lo cual salid de en medio de ellos y apartaos, dice el Señor, y no toquéis lo inmundo, y yo los recibiré y seré para ustedes por padre y ustedes me serán hijos e hijas, dice el Señor Todopoderoso. Entonces fíjese nuevamente en el versículo 16, dice, ¿y qué acuerdo hay entre el templo de Dios y los ídolos? Porque ustedes, yo, los cristianos, los hijos de Dios, somos el templo del Dios viviente. Es decir, usted y yo somos una especie de templo donde el Espíritu Santo habita. Por lo tanto, si en nosotros está el Espíritu Santo, no hay cabida para que entre un demonio a nuestras vidas. Porque no pueden cohabitar, aquí lo acaba de decir, no hay comunión, no hay compañerismo, ¿sí? No hay concordia entre Dios y Satanás, entre el Espíritu Santo y los demonios. Por lo tanto, un cristiano no puede ser poseído por un demonio. ¿Se imagina eso? Que estén aquí adentro los dos de nosotros, el Espíritu Santo y un demonio o los demonios, y como, a ver, tú hazte para allá, yo llegué primero, no, quítate, a ver, ahora me toca a mí. No, o está el Espíritu Santo en nosotros o no está el Espíritu Santo. Y si no está el Espíritu Santo en las personas, esa persona puede ser ocupada, gobernada, dominada por un demonio o demonios. Por eso, cuando usted vea un endemoniado o cuando se sabe de alguien que está endemoniado, lo primero que usted y yo tenemos que concluir o afirmar es que esa persona no es cristiana. ¿Se acuerda un día que le platiqué estaba yo en otra iglesia
y recuerdo que se paró un predicador, una persona ya muy anciana a predicar, y en una voz muy bajita, porque ya no tenía tanta fuerza en su voz, me acuerdo que hizo una oración, dijo, Señor, reprende a Satanás, que se vaya de este lugar, algo así dijo, muy suave, y se empezó a manifestar una persona, ya sabe, se tiró al piso, empezó a revolcarse, a hablar con una voz muy grave, era una mujer, no la podían contener por la fuerza que tenía, y lo que ahí yo entendí, y ahora a la luz de la palabra, que la conozco mejor, entiendo, es que esa persona no era cristiana, iba a la iglesia y tenía años en la iglesia, yo la conocía de mucho tiempo, pero entonces puedo entender que estaba poseída y por lo tanto no era cristiana. Un verdadero cristiano no puede ser poseído por un demonio. ¿Queda claro esto, hermano? ¿Sí queda claro? Pues alguien que está endemoniado no es cristiano. Vamos a ver más adelante qué hacemos entonces en esos casos, ¿no? ¿Cómo hacemos para que esta persona sea liberada? Por lo tanto, es importante que usted y yo distingamos la diferencia entre alguien que no es cristiano de alguien que sí es cristiano, ¿sí? El no cristiano, el no creyente, va a estar dominado por Satanás y sus demonios. No es que Satanás mismo en persona se presente ante él, que puede ser, por supuesto, pero yo también le decía la otra ocasión, y esa es una idea mía, el Señor sabrá la verdad, pero yo creo que Satanás está ocupado con personas prominentes, con personas influyentes, con las personas encumbradas, digámoslo así, en la sociedad, en la economía, en el gobierno, en la religión de este planeta, y a ellos es al que está dirigiendo, porque el daño, la influencia que pueden causar esas personas hacia la humanidad es mucho más grande que la que podríamos causar usted y yo o cualquier persona, digamos, de la calle, ¿verdad? Entonces, yo creo que eso es así. La Biblia no lo especifica. ¿Dónde está Satanás? No lo sé, sabrá Dios dónde anda, pero seguro que está ocupado, trabajando, influyendo en las personas, como le digo, prominentes, que pueden de alguna manera afectar o tener un mayor alcance en sus edictos, en sus mandatos, en sus órdenes, en sus decisiones, que usted y yo. Sin embargo, una persona, como le digo, no cristiana, no creyente, puede ser influida por los demonios. Vamos a entender entonces un poco más acerca de los demonios. Los demonios, como ya le dije, fueron creados al mismo tiempo que los ángeles, eran santos, eran buenos, digámoslo así, y se corrompieron por la rebelión de Satanás y fueron arrojados a la tierra, y desde entonces algunos están aquí sueltos, como le dije, y otros ya vimos que están encadenados. Son espíritus, al igual que los ángeles, al igual que Satanás, son espíritus, no poseen un cuerpo, se pueden materializar, poseen inteligencia, voluntad y emociones, como toda persona, también ya lo habíamos comentado, aplican, digamos, los mismos. Y ellos pueden introducirse a una persona, y no solamente en las personas, sino también en los animales. Vaya conmigo a Marcos 5. Ellos pueden entrar y salir, como dice la palabra, ¿verdad? Dice que un demonio salió de una persona y que dice que regresó y vio la casa limpia y vacía, y mandó llamar a otros 7 y la volvieron a ocupar. Dice que el estado postrero fue peor que el primero, ahorita lo vamos a ver. Pero en Marcos 5 encontramos una ilustración acerca de lo que hacen estos demonios, y se trata el caso del endemoniado gadareno. Versículo 6, por favor. Dice que este endemoniado, dice que le ponían grilletes, le ponían cadenas y los rompía, que nadie los podía dominar, que habitaba en el panteón, entre los sepulcros, y dice que tenía un espíritu inmundo que lo poseía, salía de noche, daba gritos en los montes,
se lastimaba a sí mismo con las piedras. O sea, imagínense esa escena, algo grotesco, algo realmente abominable, lo que este demonio inmundo, espíritu inmundo, hacía en este gadareno. Y dice en el versículo 6 de Marcos 5, cuando vio pues a Jesús de lejos, veía que se acercaba a Jesús, corrió y ¿qué hizo? Se arrodilló ante él. Es decir, el demonio que tenía el control del cuerpo de esta persona lo arrodilló ante Jesucristo y clamando a gran voz dijo: ¿qué tienes conmigo, Jesús, Hijo del Dios Altísimo? Fíjese el respeto, la reverencia con que los propios demonios se refieren a Jesucristo, Hijo del Dios Altísimo. Y a veces los seres humanos somos irrespetuosos de Dios, somos irrespetuosos de Jesús, pero los mismos demonios, como dice la palabra, creen y tiemblan ante su presencia. Dice: te conjuro por Dios que no me atormentes. Porque le decía: sal de este hombre, espíritu inmundo. Esa frase, sal de este hombre, espíritu inmundo, fue dicha por Jesucristo. Y le preguntó: ¿cómo te llamas? Y respondió diciendo: Legión me llamo, porque somos muchos. Es decir, muchos habitaban en este gadareno, no solo uno. Y le rogaba mucho que no los enviase fuera de aquella región. Fíjese, aquí esto es importante, versículo 10, que no los enviase fuera de aquella región. Es decir, los demonios son territoriales, ellos están gobernando o están controlando o están, digamos, molestando a las personas por regiones. La palabra del Señor nos dice que hay huestes, que hay principados, que hay potestades, hay una organización demoníaca, hay un organismo, una estructura orgánica, digámoslo así, de los demonios, y algunos están asignados a regiones. Por eso yo a veces me pregunto, ¿por qué suceden tantos accidentes? ¿No se ha fijado eso? Que siempre en una esquina ocurren muchos accidentes, ¿no? O en cierto tramo de la carretera siempre ocurren accidentes, o en esta parte siempre hay asaltos, o en esta parte han hecho estos desmanes. Como que hay partes, ubicaciones en las cuales podemos ver que hay un mayor daño hacia las personas, ¿verdad? Yo recuerdo mucho donde vivía antes, en una esquina que estaba ahí cerca de la casa, cada rato accidentes, en la madrugada, en el día. Y uno nos pregunta, ¿por qué? No, hasta uno dice, esto está maldito, aquí hay algo. Son los demonios que de alguna manera tienen territorios asignados y ejercen su dominio o ejercen el control sobre las personas en esas zonas específicas. Por eso aquí cuando este demonio le dice a Jesucristo, dice: no nos eches fuera de esta región, no nos envíes fuera de aquella región. O sea, no querían salir porque era una región asignada por Satanás seguramente, o de acuerdo a su estructura orgánica, y ellos estaban habitando en esa región, y les dijo: no nos eches fuera por aquí. Y entonces dice en el versículo 11: estaba allí cerca del monte un gran hato de cerdos paciendo, y le rogaron todos los demonios diciendo: envíanos a los cerdos para que entremos en ellos. O sea, ellos no se podían mandar a sí mismos, ellos no pudieron decidir por sí mismos salirse de aquel hombre e irse a los cerdos hasta que Jesús los mandase. Por eso les dijo: manda que entremos a esos cerdos. Y luego Jesús les dio permiso, y saliendo aquellos espíritus inmundos entraron en los cerdos, los cuales eran como 2,000. Entonces imagínense, eran más de 2,000 demonios que estaban en este gadareno. Y el hato se precipitó en el mar por un despeñadero, y en el mar se ahogaron. Se ahogaron los cerdos, malos espíritus malignos no pueden ahogarse porque ellos no son físicos, no tienen un cuerpo. Sin embargo, al poseer estos cerdos, se arrojaron al mar, al despeñadero, y se ahogaron. Vea entonces aquí que estos demonios obedecen a las órdenes de Jesús, obedecen a sus órdenes y se sujetan a la voluntad de Dios. Entonces, como conclusión de este punto es que los demonios pueden habitar en seres humanos, pero también en animales. Vamos a ver otra característica acerca del poder de los demonios aquí mismo en Marcos. Vaya conmigo más adelantito al capítulo 9 de Marcos.
Estábamos en Marcos 5, ahora vamos a Marcos 9. Aquí hay otro encuentro de Jesús con un endemoniado. Y en el versículo 17 de Marcos 9 dice: y respondiendo uno de la multitud dijo: Maestro, traje a ti mi hijo, que tiene un espíritu mudo, el cual donde quiera que le toma le sacude y echa espumarajos y cruje los dientes y se va secando. Y dile a tus discípulos que lo echen fuera. Y dije a tus discípulos que lo echen fuera y no pudieron. Y luego vemos más adelante, dice en el versículo 22, muchas veces, desde el 21 dice: Jesús le preguntó al Padre: ¿desde cuándo le sucede esto a este muchacho? Y le contestó el Padre: desde niño. Y muchas veces le echan el fuego y en el agua para matarle. Pero si puedes hacer algo, ten misericordia de nosotros y ayúdanos. Versículo 26, desde el 25 dice: cuando Jesús vio que la multitud se agolpaba, reprendió al espíritu inmundo diciéndole: espíritu mudo y sordo, yo te mando, sal de él y no entres más en él. Entonces el espíritu, clamando y sacudiéndole con violencia, salió y él quedó como muerto, de modo que muchos decían: está muerto. Pero Jesús, tomándole de la mano, lo enderezó y se levantó. Entonces vemos aquí que los demonios agreden físicamente. Estamos hablando aquí de un espíritu demoníaco que enmudecía, dice, a este muchacho, lo sacudía, echaba espuma por la boca, crujía los dientes, lo echaba al fuego, al agua, con la intención de matarle, y Jesucristo fue y lo liberó. Entonces los espíritus pueden agredir físicamente a las personas, inclusive pueden crear enfermedades. Hay enfermedades que pueden ser producto de un demonio, de un espíritu maligno. Hay enfermedades que son naturales, por supuesto, no vayamos a ver en todo demonios. Hay enfermedades que son naturales, ¿sí? Pero hay enfermedades que son productos de ataques demoníacos. Otra facultad que tienen los demonios es atormentar a los seres humanos. Vaya conmigo a Hechos 19. Entonces ya vimos que pueden habitar en seres humanos, en animales, pueden agredir físicamente a las personas. Vamos ahora a Hechos 19 para ver otro de los poderes manifestados de los demonios. Hechos 19. Versículo 13 dice: pero algunos de los judíos exorcistas ambulantes, vean nada más, exorcistas ambulantes, intentaron invocar el nombre del Señor Jesús sobre los que tenían espíritus malos, diciendo: os conjuro por Jesús, el que predica Pablo. Perdón que me ría, pero es algo hasta ridículo, ¿verdad? Que digan: a ver, ese Jesús de los cristianos, te conjuro que te vayas de espíritu malo, ¿verdad? Había 7 hijos, versículo 14, de un tal Esceva, judío, jefe de los sacerdotes, que hacían esto. Pero respondiendo el espíritu malo, dijo: a Jesús conozco y sé quién es Pablo, pero ustedes ¿quiénes son? Y el hombre de quien estaba el espíritu malo, saltando sobre ellos y dominándolos, pudo más que ellos, de tal manera que huyeron de aquella casa desnudos y heridos. Se metieron muy valientes a combatir con un espíritu malo, y dice aquí la palabra del Señor que se echó sobre ellos, ¿verdad? Y pudo más que ellos, de tal forma que salieron desnudos y heridos. Vamos a ver ahorita algunas de las características que una persona puede manifestar para saber si está poseída por uno o más demonios. Pero vemos aquí que habitan en seres humanos, en animales, que agreden a las personas físicamente y que atormentan también a las personas. Vamos a ver otro pasaje más con respecto al tormento que pueden causar los demonios, y este es un pasaje muy conocido en 2 de Corintios, por favor, capítulo 12. Esto ya lo ha escuchado seguramente usted.
Está hablando aquí el apóstol Pablo, 2 Corintios capítulo 12, versículo 7, dice, ¿ya lo tiene, hermano? 2 Corintios 12, 7, y dice, y para que la grandeza de las revelaciones, fíjese qué tremendo, Pablo acababa de ser arrebatado al tercer cielo, ¿se acuerda que hablamos de ello? Pablo había sido arrebatado al tercer cielo, dice que vio algo maravilloso ahí y aún cosas que dice que el Señor le pidió que no las hablase, ¿verdad? Que las guardase. Y entonces cuando regresó, digámoslo así, de este arrebatamiento, dice la palabra del Señor que dice, y para que la grandeza de las revelaciones no me exaltase desmedidamente, me fue dado un aguijón en mi carne, un mensajero de Satanás que me abofeté para que no me enaltezca sobremanera. Y vemos en el versículo 8, que él 3 veces le rogó al Señor que le quitase ese aguijón. No está claro qué era ese aguijón, se han hecho algunas investigaciones y lo más probable es que sea una enfermedad, algo que lo laceraba, algo que lo lastimaba, algo muy doliente, y dice que le rogó al Señor 3 veces que le quitase eso de él, y en el versículo 9 el Señor le responde, bástate mi gracia porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Por tanto, de buena gana me gloriaré más bien en mis debilidades para que repose sobre mí el poder de Cristo. Entonces, fíjese, tenía un aguijón, versículo 7, un mensajero de Satanás que me abofeté, así lo dice el versículo 7. ¿Para qué? Para que no se enalteciera de sobremanera. Entonces, de alguna manera, el Señor le permitió a Satanás darle esos aguijonazos, lastimar la carne de Pablo, para que él no se enalteciera de sobremanera. ¿Se imagina entonces esta figura? El apóstol Pablo, una de las personas más destacadas en el Evangelio, fundando iglesias, haciendo viajes misioneros, predicando a multitudes y teniendo estas revelaciones de parte de Dios, pero sin embargo dice la Biblia que él tenía un aguijón, un mensajero de Satanás para que no se enalteciese de sobremanera. ¿Se imagina entonces, hermano, lo que puede hacer también Satanás, los enemigos, por permiso de Dios? Quiero aclararlo, no es que ellos se manden solos, no es que ellos tengan una voluntad que no se sujeta a nadie, sino que todos los demonios se sujetan a Dios, como lo veíamos en la semana, de acuerdo a Romanos 8, ¿verdad? Que todas las cosas ayudan para bien. Por eso podemos decir que los demonios y Satanás son siervos del Señor. Entonces, pero el Señor le puede permitir causar este dolor, esta enfermedad, este aguijón en la carne, aún en sus hijos, con un propósito. Todo tiene propósito en Dios, y en este caso el propósito para Pablo era que no se enalteciera de sobremanera. Entonces, los demonios también tienen poder para atormentar a los seres humanos. Vamos a otra característica más, son 6, llevo 3. Otra característica más del poder de los demonios aplicado la encontramos en Primera de Corintios capítulo 10. Primera de Corintios capítulo 10, versículo 20. Dice: antes digo que lo que los gentiles sacrifican, a los demonios sacrifican, y no a Dios. Y no quiero que ustedes se hagan partícipes con los demonios. No pueden beber la copa del Señor y la copa de los demonios. No pueden participar de la mesa del Señor y de la mesa de los demonios. Es decir, aquí los demonios están fomentando las prácticas de adoración falsa, de adoración pagana o adoraciones a los ídolos. Y esto, hermano, usted lo puede ver
en las religiones, principalmente lo que tenemos a nuestro alcance, en la religión católica, cuánta idolatría, cuántos ritualismos, cuántas prácticas no hacen, que no son bíblicas y que tienen que ver con esta adoración a los ídolos que promueven los demonios. Muy próximamente, usted lo sabe, el próximo mes aquí se celebra, digámoslo así, en la religión católica el Día de Muertos. Es una práctica totalmente antibíblica, totalmente blasfema, que se celebre ese tipo de situaciones, ¿verdad? Un festejo, de alguna manera tener a los muertos presentes, hacerles la comida, y usted sabe, ¿no? El altar, con todo eso, son prácticas de demonios, y ellos son los que la fomentan, ellos son los que motivan a las personas a realizarlas. Si Dios nos permite, llegada esa fecha, le compartiré un poco más al respecto, pero es algo totalmente blasfemo que las personas adoren, idolatren, veneren a los muertos. Otro ejercicio del poder de los demonios, vamos a verlo en Primera de Timoteo 4, por favor. Primera carta a Timoteo 4. Lo que quiero ilustrarle con todo esto es lo penetrada que está la humanidad de prácticas demoníacas que, de acuerdo a la palabra del Señor, son aborrecibles para Dios. Es algo repudiado por Dios. Primera de Timoteo 4, por favor, versículo 1, dice: pero el Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe, escuchando a espíritus engañadores y a doctrinas ¿de qué? De demonios. Esto significa que aún en la iglesia cristiana hay doctrinas de demonios. Tristemente, no todas las iglesias cristianas escapan de tener prácticas demoníacas. Se dicen cristianos, leen la Biblia, predican acerca de la Biblia, pero usted puede ver la esencia de su mensaje, y cuando esto es antibíblico o prácticas que no son bíblicas, estas son doctrinas o enseñanzas de demonios. Y damos gracias a Dios, hermano, que usted y yo estamos enfocándonos en la sana doctrina, y ese es el propósito de esta iglesia, que usted y yo estudiemos la palabra como es, que podamos entender el mensaje como es bíblicamente correcto, y no por las imaginaciones de las personas, no por las suposiciones, no por las costumbres, que esos son doctrinas de demonios. ¿Sí queda claro, hermano? Si usted llega a ver algo en esta iglesia que lo confunde o que no está seguro de que sea bíblico, por favor pregúnteme en cualquier oportunidad y lo aclaramos. Si es algo que está mal de mi parte, por supuesto que lo corregiré, pediré perdón públicamente y trataré de hacerlo lo correcto. Pero tal vez sea algo que por costumbre nosotros creíamos, nos enseñaron, nos dijeron en otras iglesias cristianas donde estábamos antes, y ahora al ver bíblicamente lo que es correcto nos damos cuenta lo equivocado que estábamos en esas prácticas, hermano. Bien, vamos al último punto del poder manifestado de los demonios. Vamos a segunda carta de Tesalonicenses, capítulo 2, por favor. Segunda carta a los Tesalonicenses, capítulo 2. Está ahí justo antes de Timoteo. Segunda de Tesalonicenses 2. Y vamos a leer el versículo 9. Vamos desde el 8, dice: y entonces se manifestará aquel inicuo a quien el Señor matará con el espíritu de su boca y destruirá con el resplandor de su venida. Inicuo, cuyo advenimiento es por obra de Satanás con gran poder,
y señales y prodigios mentirosos. Entonces, otro poder manifestado de los demonios es realizar señales. Señales. Los demonios son capaces de realizar señales y de alguna manera, permítame decirlo así, aunque parezca tal vez contradictorio, Dios permite eso. Dios permite que los demonios hagan señales, hagan prodigios, hagan milagros, hagan maravillas, hagan sanidades. ¿Por qué lo permite? Para probar el corazón del hombre y ver si ese hombre es engañado o no. Así es que, hermano, usted y yo no nos vayamos con la finta cuando veamos algo sobrenatural. Pidámosle al Señor revelación si eso que está aconteciendo es de parte de Dios o es de parte de los demonios que tienen el poder para hacerlo, pero lo hacen para engañar o confundir a las personas. Yo recuerdo una ocasión, hermano, y ahora a la luz de la palabra que lo entiendo, recuerdo una ocasión que estábamos en una iglesia cristiana. Al final del servicio, ya había terminado el servicio, y empezó una persona y una joven empezó a manifestarse el demonio o los demonios que trae dentro, hablando con voz, ya sabe, voz muy ronca, moviéndose, revolcándose en el piso. Entre 4 la tratamos de contener. Tuvimos prácticamente que ponernos uno en un brazo, otro en otro brazo, una pierna, otra pierna. Tenía tanta fuerza, hermano, que 4 hombres fuertes como yo, o más fuertes que yo, no podíamos contenerla. Y empezábamos a decirle, te ordenamos en el nombre, y empezamos ahí a ordenarle a ese demonio que la dejara, y le daba uno, ¿no? Y luego le daba el otro, y a ver, yo te ordeno, sal de ella, déjala, y que Jesucristo es el Señor de esta joven, y déjala, sal. Hermano, eso no es bíblico. Y yo me la creía, hermano, y yo creía que el que gritaba más fuerte, el que recitaba más la Biblia, es más, hasta uno ahí con la Biblia abierta, recitándole ahí el Salmo y no sé qué, y no pasaba nada. Y de repente, ¿qué cree que pasó? De repente esta joven como que volvió a decir, hagan de cuenta como si despertara de un sueño, así como cuando usted se levanta, ¿no? Despertó. Y así como toda extrañada, ¿y dónde estoy? ¿Qué está pasando? Y tirada en el piso, imagínense, tirada en el piso, 4 hombres encima de ella, sujetándola, y se despierta. ¿Y qué pasó, verdad? Y empezó a llorar, y dijimos, ya está liberada, ya lo hicimos. Gracias, Señor, tú lo hiciste, Padre, gracias. Y ya se fue la joven llorando con su mamá. Mira, me duele, me quebranto de recordarlo, de qué engañados estábamos, hermano, creyendo que por nuestros gritos, nuestras recitaciones de la palabra, algunos cantaban alabanzas, con eso ese demonio se fue. ¿Sabe lo que ahora creo yo a la luz de la palabra? Que hay muchos casos como ese, no quiero decir que es en específico, pero hay muchos casos como ese que el enemigo nos engaña. Si no estamos bien fundamentados en la palabra y si no conocemos la Biblia, nos la vamos a creer, decir, ya la hicimos, ya se liberó, ya está libre. Y puede ser un engaño de Satanás para distraernos, para mantenernos entretenidos, creer que nosotros hay el poder para liberar, que nosotros tenemos autoridad sobre los demonios y les podemos ordenar, creer equivocadamente cosas que no son bíblicas. ¿Sabe usted quién tiene autoridad sobre los demonios? ¿Usted y yo? No. Quien tiene la autoridad sobre los demonios es Dios, Jesucristo. Él es el único que los puede hacer libres de esas posesiones. Y usted se preguntará, entonces, ¿qué pasa, por ejemplo, en la palabra del Señor cuando hay personas, en la Biblia dice que liberaron a los endemoniados? Sí, hay personas que liberaron a los endemoniados, pero fueron personas
delegadas por el Señor. El Señor delegó autoridad sobre estas personas para liberarlos. Pero no es una delegación, hermano, que exista, que esté vigente hoy en nuestros días, sino que fue algo encomendado por el Señor específicamente. Vaya conmigo a Mateo 10, por favor. Mateo 10. Y es cuando Jesucristo elige a los 12 apóstoles, ¿verdad? Versículo 8. Eligió a los 12, es lo que estamos aquí, encontramos aquí en Mateo 10, eligió a los 12, sus discípulos, y aquí los menciona en el versículo 2, ¿verdad? Los 12 apóstoles, ya los conocemos, y luego dice, en el versículo 5, vamos a leer desde el 5, dice, a estos 12 envió Jesús y les dio instrucciones diciendo, por camino de gentiles no vayáis, en ciudad de samaritanos no entréis, sino id antes a las ovejas perdidas de la casa de Israel. ¿Ese mandato es para usted? Le pregunto, ¿para mí? O sea, ¿yo voy a ir a buscar a las ovejas perdidas de la casa de Israel? No. Era una misión específica para esos 12. Vayan y busquen a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Y yendo a predicar, diciendo el reino de los cielos se ha acercado, sanad enfermos, ahí subráyelo, sanad enfermos, limpiad leprosos, resucitad muertos, echad fuera demonios, de gracia recibisteis, dar de gracia. Esa instrucción no es para usted, no es para mí. Fue para esos 12, solamente. Por lo tanto, si no, entonces, hermano, estamos desobedeciendo a Dios, porque Él nos dice que tenemos que ir a buscar las ovejas perdidas de la casa de Israel. Entonces, o nos aplica todo o no nos aplica nada. Y lo correcto en este caso es que no nos aplique nada de esto, porque esta instrucción no fue de Jesús hacia los futuros cristianos de esa época, sino fue solamente a sus 12 discípulos. Otra referencia, vamos a Marcos 3, por favor, Marcos 3. Marcos 3, creo que es el mismo pasaje, creo que es la versión paralela de este pasaje. Espero que esto le esté trayendo entendimiento, hermano, y no nos estemos preocupando y afanando. ¿Qué va a pasar cuando se manifieste un endemoniado? ¿Qué vamos a hacer? Marcos 3:11. Para que no andemos ahí gritoneando y salte y yo te ordeno en el nombre de Jesús y no. Bueno, es el que veíamos, dice Marcos 3:11, los espíritus inmundos al verle, en este caso a Jesús, se postraban delante de él y daban voces diciendo, tú eres el Hijo de Dios. Mas él les reprendía mucho para que no le descubriesen. Después subió al monte y llamó así a los que él quiso y vinieron a él y estableció 12 para que estuviesen con él y para enviarlos a predicar y que tuviesen autoridad para ¿qué? Sanar enfermedades y para echar fuera demonios. A los 12. Aquí no dice Juan, Porfirio, Luis, Pedro, ¿sí? Jorge, Hugo, Javier, no dice a los 12. Otras referencias que tenemos en la palabra, vamos a ver en Lucas 10, por favor, de quienes la Biblia nos dice que liberaron o expulsaron demonios. O sea, sí es cierto que existe la posesión demoníaca, sí es cierto que las personas pueden ser poseídas, los no cristianos, ya lo dijimos, y sí es cierto que es necesario echarlos fuera, sí es cierto que es necesario expulsarlos,
pero la diferencia, o lo que quiero que usted y yo tengamos claro, es quién tiene ese poder y autoridad para echar fuera demonios de las personas. Ya vimos que los 12, ¿no? Los pasajes que acabamos de leer. Ahora vamos a ver en Lucas 10, versículos 17, dice: volvieron los 70, mira, el versículo 1 de Lucas 10 dice, de hecho el título de este capítulo dice Misión de los 70, dice: después de estas cosas, Jesucristo designó también a otros 70. ¿Quién los designó? Jesucristo. Él decidió quiénes eran esos 70, a quienes envió de dos en dos delante de él a toda la ciudad y lugar donde él había de ir. Pasémonos al versículo 17. Y volvieron los 70 con gozo, diciendo: Señor, aún los demonios se nos sujetan en tu nombre. ¿A quiénes se les sujetaban los demonios? A los 70 que Jesús designó, que Jesús comisionó, que Jesús encomendó, que Jesús delegó autoridad para que fueran de dos en dos. Nuevamente, hermanos, o nos aplica o no nos aplica. ¿Significa que usted y yo vamos de dos en dos en las ciudades a predicar el Evangelio? No era para nosotros esa orden, esa delegación o esa autoridad. Fue para los 70. En la Biblia encontramos otros casos de Pedro, los apóstoles, Pablo, Felipe, que también liberaron endemoniados. No se los voy a decir ahorita, igual en la semana se los comparto, pero también hubo hechos acerca de Pablo, de Pedro, de Felipe, liberando demonios. Nuevamente, fue solamente para ellos dada esa autoridad de parte de Jesús. Si usted ve en la Biblia, después del libro de los Hechos, no va a encontrar ninguna referencia de un endemoniado que fue liberado. ¿Qué significa? ¿Que ya se acabaron los endemoniados? No. Los endemoniados siguen y están vigentes hoy en día. Los demonios siguen ocupando cuerpos, siguen controlando a las personas. Pero lo que quiero decirles es que esa autoridad dada a algunos hombres en específico para echar fuera demonios, terminó con ellos. Usted y yo no tenemos, ningún cristiano tiene una autoridad delegada por Dios para liberar a nadie. Entonces, ¿quién nos va a echar fuera a los demonios? Hombres ungidos, hombres súper espirituales, súper poderosos. No, Jesús. Solo Jesús, Dios, tiene el poder para liberar a un endemoniado. Usted y yo, no. Así es que cuando se le manifieste por ahí un endemoniado, ni se ponga a reprender, ni se ponga a gritonear, ni se ponga a cantar alabanzas o leer salmos. Eso no sirve de nada. Si de repente la persona vuelve en sí, el demonio lo deja en paz o le deja que tome nuevamente el control de su conciencia la persona, usted no crea que fue por lo que usted hizo. Si Dios tiene a bien, lo va a liberar. Si no, el Señor sabrá cuándo y cómo y dónde. Pero usted y yo tenemos que tener la tranquilidad de saber que Dios está con nosotros y por lo tanto ningún endemoniado, ningún demonio nos puede tocar a menos que sea concedido por parte de Dios, como ya lo vimos en el caso de Job o en el propio caso de Pablo. Por eso usted y yo tenemos que tener paz. Yo antes de saber esto, hermano, yo vivía atemorizado, dije que no se me vaya a aparecer, que no, y escuchaba un ruidito, ay, no vaya a ser ahí, no quiero ni voltear, ¿no? Porque yo tenía temor, porque yo pensé que era algo que yo tenía que enfrentar, que algo que yo tenía que combatir, y que a lo mejor si no estaba bien delante del Señor me iba a dar una zarandeada. No, hermano. Sí, ciertamente tenemos que resistir los ataques del enemigo, sí, ciertamente tenemos que estar firmes en la palabra del Señor, pero no nos va a tocar si Dios no lo permite. Así es que yo le invito, hermano, le exhorto, de acuerdo a la palabra del Señor, que no andemos con temor de las manifestaciones demoníacas que suceden a nuestro alrededor.
quiero terminar en este día la parte de hoy hablándole de algunos de los síntomas de una persona endemoniada. Mateo 8:28. Mateo 8:28 dice la palabra del Señor. Dice, cuando llegó a la orilla, el Señor Jesucristo, a la tierra de los Gadarenos, vinieron a su encuentro 2 endemoniados que salían de los sepulcros, feroces en gran manera, tanto que nadie podía pasar por aquel camino. Y es el mismo pasaje que veíamos hace rato acerca de la legión, ¿verdad?, que se fue al hato de los cerdos, ¿no? Pero dice que eran feroces en gran manera, y ya leíamos que nadie les podía hacer frente, que estaban entre los sepulcros, gritaban. Entonces, una manifestación clara de una persona que está endemoniada es la violencia. No quiero decir que todos los violentos están endemoniados, no me vaya a malinterpretar, ¿no? Hay gente que es muy broncuda, que es muy peleonera, muy rencillosa. Bueno, si lo es una persona así, seguramente es por influencia satánica, ¿sí? Porque ese espíritu o esa forma, ese carácter no es de Dios. La violencia no forma parte del carácter cristiano, al menos no ese tipo de violencia, de agresión, de insulto, de ofensa. Esa forma de ser es demoníaca y son influencias de demonios. Los demonios pueden hablar a las personas, pueden influir en sus pensamientos, en sus ideas e inducirlos a tener cierto comportamiento en base no solamente a lo que ven visualmente, lo que escuchan, las conversaciones que tienen, sino también en base a lo que los mismos demonios les motivan, les inspiran, les hablan en su interior. Usted se preguntará a veces, ¿cómo es que una canción del mundo resulta tan exitosa? ¿No se ha preguntado? Hay canciones y hasta uno se contagia a veces, ¿verdad? de la tonadita y la escucha. Ahorita que pase un coche, uno la escucha y se le queda ahí, ay, no quiero pensar en ello porque la letra a lo mejor es muy obscena, pero son tan contagiosas, son tan exitosas y venden millones ¿cómo le llaman ahora? Bueno, millones de descargas, ¿no? En las tiendas de música digital, y son famosos y hacen conciertos y mucha gente los busca, tienen millones de seguidores en las redes sociales. ¿Cómo es que logran eso, hermano? ¿Usted qué cree? Es inspiración demoníaca. Y les da la letra, les da la música, les da el ritmo, les da todo. Y dice, es que me vino una inspiración, es que yo me inspiré y me vino esto. ¿Quién cree que le inspira? Satanás y sus demonios. Y lo inspiran, lo inducen a escribirla. Por supuesto, requiere de cierto conocimiento, ¿verdad?, musical, técnico. Pero cuando producen esas melodías, hermanos, se hacen súper famosas. Tienen unos ingresos millonarios por las ventas, pero eso es solamente inspiración demoníaca. Y no solamente inspira a los autores, sino que también Satanás motiva a las personas a seguir, a comprar, a escuchar a esa música. Todo eso es el sistema del mundo, el sistema que los demonios controlan absolutamente. Y usted ve y nomás te está la gente esperando, a ver cuál es la nueva no quiero mencionar a nadie, pero ¿cuál es la nueva de fulanito? ¿Y cuál es la nueva de sutanita? ¿Cuál? Dice que ya está grabando, que va a sacar una nueva producción, y todos ahí volcándose a ver las redes sociales que está haciendo. Saca la canción, millones de reproducciones en poco tiempo. Es impresionante las masas que mueven los demonios en cuanto al gusto, en cuanto a la inspiración que ellos infunden en las personas. Entonces, hermano, ese poder viene de Satanás. Nuevamente, volviendo a lo que estábamos tratando, una forma de manifestar una persona endemoniada. Y bueno, lo que le decía es que no quiero decir que todos están endemoniados, que a lo mejor la mayoría, no lo sé. Ahí sí yo no lo sé, hermano, el Señor lo sabe, pero yo creo que muchos de los artistas, de los cantantes, de los famosos,
están endemoniados o están bien influidos por los demonios y por eso tienen tanto éxito en el mundo. Por eso producen, generan lo que hacen por esa influencia demoníaca, porque toda la gente que está bajo esa influencia de Satanás lo sigue. Así es que, hermano, usted y yo tenemos que tener mucho cuidado en lo que vemos, en lo que escuchamos, porque eso son contaminaciones. Nos va a contaminar la música del mundo, especialmente la música obscena, grosera, que no tiene ningún pudor, que habla de cosas tan desagradables. Eso nos contamina a nosotros. Y aunque no podamos ser poseídos y tal vez no podamos ser llevados por los demonios, porque no tienen autoridad sobre nosotros y no se la concede el Señor, pero sí podemos ser influenciados. Sí podemos recibir influencias de la música que escuchamos, de las conversaciones, de lo que ven nuestros ojos en la televisión, en el internet. Todo eso, hermano, nos va sesgando nuestra forma de pensar si no hacemos lo que la palabra de Dios dice, resistirla y purificarnos con su palabra. Mire, por ejemplo, una persona que ve desnudos lo va a ver después a las demás personas, las va a ver con esa contaminación, con esa suciedad que ya se impregnó en su mente. Por eso la palabra del Señor dice que para el impuro todas las cosas son impuras, pero para el puro todas las cosas son puras. Entonces, hermano, abstengámonos de escuchar esas cosas, de ver cosas que no son agradables al Señor, que no edifican y que solamente van a estar contaminando nuestra mente, sesgando nuestra forma de pensar. Y al rato nosotros vamos también, si no nos abstenemos de eso, vamos a estarlo practicando. Y eso es algo que nos puede llevar a situaciones muy desagradables. Bueno, volvamos al tema. Entonces, uno de los síntomas o manifestaciones de la posesión demoníaca es la violencia. Otro es la mudez. Si usted está tomando nota, solamente apúntelo. En Marcos 9:17 ya lo vimos, ¿se acuerda de este muchacho que desde niño lo atormentaba? Marcos 9:17. Entonces, no quiero decir nuevamente, y discúlpeme si lo reitero tanto, pero solamente para dejarlo bien claro, no todas las personas mudas están endemoniadas. Pero una forma en que una persona endemoniada se puede manifestar es a través de la mudez. Que no hablen. Epilepsia. Mateo 17:15, solamente apúntelo, por cuestión de tiempo no lo vamos a leer. Epilepsia, Mateo 17:15. Nuevamente, no todos los epilépticos están poseídos, pero los poseídos pueden tener ataques epilépticos. Mateo 17:15. Otro, fuerza sobrehumana. Fuerza sobrehumana. Un endemoniado puede tener una fuerza, ahí sí yo creo que naturalmente eso no es posible. Ya le contaba el caso de esta muchacha que 4 hombres estamos, uno en cada extremidad, sujetándola y no la podíamos contener. Hay muchos casos de estos en los cuales hay que, entre varios, contenerlas. Personas muy pequeñitas. Recuerdo otra ocasión también que estábamos en una reunión y una jovencita así bien chiquitita, así más o menos como de este tamaño, delgadita, también empezó el demonio a manifestarse en ella y 4 mujeres la abrazaban y otros estábamos ahí conteniendo y no podíamos detenerla. Iba por un lado y nos arrastraba a todos, iba por otro lado y nos arrastraba a todos. Era impresionante la fuerza, hermano. Entonces, una manifestación demoníaca es una fuerza sobrehumana. Marcos 5:4 es el pasaje de referencia. Marcos 5:4, y esto sí naturalmente no se puede producir. Marcos 5:4. Otra manifestación de una posesión demoníaca es el masoquismo.
Marcos 5:5. ¿Qué es el masoquismo? Cuando una persona se hiere a sí misma, cuando se lastima a sí misma, se hacen cortes en los brazos, se comen las uñas hasta casi en la raíz, se arrancan el cabello, se rasguñan ellos mismos. Ese es masoquismo. Y Marcos 5:5 encontramos la referencia bíblica donde podemos encontrar como una manifestación de una posesión demoníaca. No sé cuántos de ustedes tienen o tenían, ¿verdad? Siendo más jóvenes, amistades que luego llegaban así como tasajeadas, ¿verdad? Que se cortaban, se lastimaban. Eso es un síntoma de una posesión demoníaca. O arrancarse el pellejito hasta sangrarse, es una forma. Otra forma es la desnudez, Marcos 5:15. Marcos 5:15, la desnudez, otra forma de manifestación, y aquí lo vemos en la Biblia cuando andaba desnudo, ¿verdad? Dando gritos. Otra forma de manifestar una posesión demoníaca es la discapacidad física. La discapacidad física, la incapacidad. Cuando una persona dice en Lucas 13, el versículo 11, que es la referencia para esto, de una mujer que estaba encorvada. Dice, tenía espíritu de enfermedad y andaba encorvada y no se podía enderezar hasta que Jesucristo vino y la sanó. Entonces, una discapacidad física también puede ser una manifestación de una posesión demoníaca. Muy bien, amados hermanos. Estas son solamente algunas referencias de los demonios, del poder que reside en ellos, y quiero que solamente lo tengamos como una advertencia del poder que ellos pueden ejercer, nuevamente solamente si Dios lo permite, y por lo cual usted y yo tenemos que andar con toda precaución y no asumir un mandato que no nos corresponde. Entonces ahora la pregunta es, ¿qué hacer cuando se manifieste un endemoniado? Lo que usted y yo tenemos que hacer, si eso sucede, es orar al Señor primero para que evite que esa persona haga daño o se haga daño a sí misma, y que tenga bien el Señor liberarlo. El único que lo puede liberar es el Señor. Usted y yo no tenemos el poder ni la autoridad para liberar a una persona endemoniada. Ahora bien, puede ser que en situaciones especiales en las cuales el Señor puede conceder que manifestaciones de este tipo sucedan, es donde usted y yo tenemos que clamar al Señor para que Él sea el que libere a las personas. No encontramos en la Biblia un manual de cómo liberar. No hay en la Biblia un procedimiento de cómo liberar. Simplemente Jesús daba la orden y los demonios salían. La palabra del Señor en el caso de los apóstoles y los 70 dice que se les sujetaban los demonios. Pero vio el caso también que vimos en Hechos de los hijos de Seba, que ellos dicen, les conjuro por el Jesús que predica Pablo, ¿verdad? Y entonces dice que salieron desnudos y heridos. Por lo tanto, hermano, la advertencia en esto es que ellos ejercen, los demonios, un poder que es superior al nuestro. No tenemos la capacidad humana para nosotros combatir ese poder. Sí tenemos las armas espirituales, y es algo de lo que voy a estar hablando próximamente, cómo podemos nosotros proteger nuestra vida para los ataques demoníacos, qué tenemos que hacer para resistir los ataques demoníacos. Pero usted y yo no tenemos referencias en la palabra, ni procedimientos, ni la autoridad delegada para liberar a una persona que está poseída. Sin embargo, confiamos que el Señor que está con nosotros nos guarda de todo mal, y aun si eso llega a suceder cerca de nosotros, tengamos la confianza que Dios está a nuestro favor y Él nos va a guardar de ese tipo de situaciones que pudieran causarnos
algún daño. Le invito a que se ponga de pie, vamos a orar para concluir este servicio. No quiero que se vaya de aquí asustado, ¿verdad? Y que diga, ay, ¿y ahora quién podrá defenderme? Sino quiero que se vaya con la paz de Cristo, sabiendo que mayor es el que está en nosotros que aquel que en el mundo está, y que el Espíritu Santo que mora en nosotros es un espíritu que nos va a defender. Los ángeles, como ya lo hemos visto también, si es necesario, acudirán en nuestro auxilio, nuestra ayuda, y no va a sucedernos nada que el Señor no permita para nuestro bien y para glorificarse en cada uno de nosotros. Vamos a orar. Bendito Padre, te damos gracias, Señor. Gracias, Padre, porque ahora entendemos mejor, Señor, a estos espíritus malignos, Padre, que ya están juzgados, ya están sentenciados. Solamente falta ejecutar esa sentencia, Señor. Y te damos gracias, Padre, porque sabemos que su destino final será el lago de fuego, donde serán atormentados día y noche, al cual nosotros no iremos, porque tú nos has redimido, Señor, nos has salvado de la muerte eterna, Padre. Y por eso te damos gracias, Señor, porque sabemos que si estamos contigo y de tu lado, Señor, y tú con nosotros, Padre, nada de esto nos atacará más allá de lo que tú permitas, y siempre con un propósito, así como lo concediste con Job, como lo permitiste también con Pedro, cuando fue zarandeado, con el mismo Pablo, tu siervo, que tenía un aguijón en la carne, que era un mensajero de Satanás. Señor, así sabemos que lo que venga a nuestras vidas, aún sea el enemigo el que lo esté produciendo, generando en nosotros, es bajo tu mandato, bajo tu orden, y es con el propósito, Señor, de acercarnos más a ti, de tener más nuestra fe, nuestra confianza puesta en ti, Señor, y no descansando en nuestra propia capacidad, ni en nuestras habilidades, ni en los talentos que tú nos has provisto, Señor. Te damos gracias, Señor, porque sabemos que los demonios se sujetan a ti, Señor, que obedecen tus órdenes, que no se escapan de tu control, que no andan por ahí haciendo de las suyas sin que tú permitas, Señor, esas cosas, Padre. Sí, sabemos que tienen autoridad, que tienen dominio sobre la gente no cristiana, sobre la gente del mundo, Señor, sobre aquellos que no están firmes en tu palabra, Señor, pero sobre tus hijos, sobre aquellos por los cuales nos has salvado, Señor, no tienen ningún poder, ninguna autoridad que tú no les concedas, Señor, y siempre para nuestro bien. Por eso te damos gracias, Señor, porque justamente como dice la palabra, y lo creemos que es así, que mayor eres tú que está en nosotros que el que está en el mundo. Así es que el mundo no tiene ninguna autoridad sobre nosotros, no tiene ningún poder sobre nosotros, los redimidos, los rescatados por la sangre de Jesús, Señor. Pero sin embargo reconocemos, Padre, que también hay influencias, hay movimientos, Señor, en el sistema del mundo que pueden contaminarnos, que pueden sesgar nuestra forma de pensar, aún nuestra forma de sentir, y llevarnos a conducirnos de una manera inapropiada si no oponemos resistencia y si no rechazamos ese sistema, Señor. Por lo cual te pedimos, Padre bendito, que nos llenes de tu palabra, Señor, que nos llenes de tu palabra, Padre, para que podamos resistir los ataques del enemigo, Señor, que podamos estar firmes en sus acechanzas, Señor, que podamos distinguir las trampas que pone en nuestro caminar para que no caigamos en ellas, Señor, y nos podamos mantener libres, Señor, de caer en esas faltas que el enemigo pone, Señor, como mina, Señor, donde quiere hacernos daño. Gracias te damos, bendito Dios, por el poder y la autoridad que hay en ti, Señor, a la cual se sujeta toda tu creación, incluidos los demonios, Señor. Gracias te damos, Señor. Te damos a ti toda la gloria
la honra y la alabanza, Señor, en el precioso nombre de tu Hijo amado Jesucristo. Amén. Amén.